buen día, ingeniero y compañeros todos. Mi nombre es Almendra Maribel Jacay Blas y en esta ocasión voy a hablarles sobre lo que viene a ser el muestreo geológico. El contenido de este trabajo lo he dividido de la siguiente manera. Primero voy a hablarles sobre un pequeño resumen de lo que viene a ser todo el trabajo en sí. Luego vamos a definir lo que viene a ser la muestra, pasando luego por los tipos y métodos de muestreo. También sobre errores en el muestreo o error en el muestreo para tratar de evitarlos y todo eso. Luego hablarles sobre la calidad en el muestreo, el QC sobre QA, el resultado del muestreo y por último las conclusiones y también la bibliografía a usarse para este trabajo. Con respecto al resumen, el presente trabajo va a tratar sobre el muestreo geológico, el cual es muy útil dentro de la evaluación de minas y también para otros aspectos tales como la determinación del tipo de ambiente tectónico donde se han formado estas muestras y también cómo y dónde es que se han cristalizado los minerales componentes, etc. Se muestra también cómo la obtención de las muestras es una actividad de rutina y el concepto de la muestra debe percibirse como algo claro. Se va a detallar también sobre su importancia, el procedimiento a seguir para desarrollar un correcto muestreo y es muy importante tratar sobre el tamaño y el peso de la muestra acorde a lo que va a hacer o lo que uno va a buscar, ¿no? Sobre la preparación de la muestra y cómo se adecua esta también una vez traída al laboratorio, los tipos y métodos de muestreo de acuerdo a los distintos controles estructurales o de mineralización. Y por último, hablaremos sobre los errores en el muestreo para así tratar de evitarlos y sobre sus respectivas conclusiones, de hecho. Con respecto a la muestra, bueno, esta es una porción muy importante y es la porción extraída, que también viene a ser la unión de varios incrementos o fracciones de lote, cuyo objetivo es representar al lote en sí en las operaciones subsecuentes para poder permitir considerarla como representativa del mismo. Se define como la parte representativa de algo, ¿no? Dentro de un amplio conjunto y que después de su inspección y control van a evidenciar las cualidades de dicho conjunto. Esto de acuerdo a lo que hizo el concepto ANELS en el 91. La calidad de la muestra es la que va a definirse por su porcentaje o abundancia de un determinado elemento por unidad de peso o un volumen en la muestra. Con respecto a lo que viene a ser el muestreo, esta viene a ser la acción de recoger las muestras representativas de la calidad y condiciones medias de un todo de una población cualquiera. Es la operación que consiste en sacar una parte del material, cuyo valor se desea conocer la técnica empleada en esta selección, o la selección de una pequeña parte estadísticamente determinada, para inferir el valor de una o varias características del conjunto, siguiendo una técnica optimizada de tal forma que la proporción y distribución de su calidad para el análisis sea representativo de este conjunto. Y bueno, sobre la importancia del muestreo, es importante porque nos va a brindar toda la información sobre la ley y el espesor de una parte de los depósitos minerales, y precisando así su geometría con vistas a la evaluación general del conjunto mineralizado. También puede ser dirigido a distinguir zonas estériles, ¿no? Como determinar las zonas con minerales económicos, como por ejemplo pueden ser la plata, el cobre, el zinc, el plomo, o refractarios a la metalurgia, tales como los óxidos y los silicatos. Hay que determinar también zonas con elementos contaminantes dentro de la mena, como vienen a ser el mercurio, el arsénico o el bismuto, y así determinar zonas con metales que proporcionen beneficio como subproductos, ¿no? Como el oro. Recomendaciones generales para un buen muestreo. Todos los sitios de muestreo deben georreferenciarse con un GPS. Estos sitios de muestreo deben estar alejados de fuentes evidentes de contaminación, como entre unos 50 metros, ¿no? Para la muestra de datación se debe tener la precaución de no tomar nuestra muestra expuesta al aire, ¿no? Deben de preferencia ser muestras que sean frescas, ¿no? Que deben estar al fresco. Para efectuar el muestreo y evitar posibles contaminaciones con los metales, se debe utilizar instrumentos de materiales plásticos o de madera. Estos deben estar sin pintar y con acero inoxidable. Y para manipular las muestras se debe usar guantes desechables. Con respecto al tamaño y el peso, pues puede variar.
puede variar, depende del uso o finalidad que se le dé. Por ejemplo, para las de tipo de análisis petrográfico, estas van a tender a ser a variación de 1 kilogramo a incluso a 1,5 kilos de peso. En el caso de estas rocas recolectadas en campo, se debe tomar ya entre 5 a 10 kilos de muestra, en total para posteriores estudios. Esto también va a depender de muchos factores, ¿no? Como el tamaño máximo de las partículas, la abundancia de especies mineralógicas, el tamaño de grano de las especies, etc. Y todo esto va a influir mucho en lo que viene a ser el costo de selección, su preparación y el error que se va a obtener. Y eso también va a influir luego en el control de pérdidas metalúrgicas y económicas. Sobre la preparación de la muestra. La muestra debe prepararse de la siguiente manera a lo que se va a explicar. El secado. Bueno, muchas de las muestras pueden ser húmedas y deben ser secadas antes de poder ser trituradas o pulverizadas para su respectivo análisis. La trituración es para facilitar la homogenización del material orgánico y el submuestreo representativo. La repartición viene a ser para asegurar también que las muestras sean representativas de todo el lote principal. Y también pasamos por un estado de pulverización, cribado, corte de centros, el mezclado. Para todo eso luego va a ser al último, ser sintetizado en lo que viene a ser la inspección de los minerales y preparación de las muestras. Ahora hablemos sobre los tipos y métodos de muestreo. El muestreo aleatorio. Este va a ser realizado de manera irregular en sectores con características favorables. Suele usarse a lo largo de toda la vida del proyecto, donde su principal uso se va a limitar a los niveles iniciales de la exploración. Vamos a tener de ejemplos al chip sample, que es una muestra compuesta por fragmentos de virutas de esquirlas de rocas, de un afloramiento. Va a consistir también en obtener aproximadamente unos trozos de 1 pulgada de diámetro, en forma irregular y de una cierta longitud, siguiendo así una línea imaginaria. Luego, los chips channel van a ser una denominación de terreno para una muestra que se diseña como canaleta, y va a poder referirse así a una canaleta discontinua o a una serie de chips continuos, ¿no? Estas cuyas longitudes van a exceder hasta los 5 metros. Ahora hablemos lo que viene a ser el rock sample. Este va a corresponder a muestras para estudios de laboratorio, tales como petrográficos, mineralógicos, de tipo sulfuros, colecciones comparativas, etc. Esto va a ser para eventuales dataciones radiométricas, ¿no? Y para esto, la muestra debe ser de un volumen tal que permita que todos estos estudios van a poder ser recomendados más o menos como el tamaño de un puño. Siempre debe incluirse al menos 2 caras frescas o una meteorizada. Y se recomienda también limpiar estas caras expuestas de la zona a recolectar para sacar todas las superficies meteorizadas. También tenemos lo que viene a ser el grab sample, que viene a corresponder a una muestra obtenida de materiales sueltos, como desmonte, de aluviales, etc. La muestra puede obtenerse de un solo punto o componerse de distintos puntos establecidos, ya sea de modo irregular o irregular. Y es recomendable por lo menos sacar una muestra por cada entre 20 a 25 metros cuadrados. Después también está el muestreo por puntos, que viene a ser el método que se emplea para muestrear cuerpos mineralizados, depósitos diseminados o vetas de gran potencia. Este método consiste en tomar en la superficie mineralizada, que viene a ser la pared o el techo, una porción uniforme de material en cada punto de intersección, previamente marcado para obtener el peso de muestra determinado, según la cantidad de puntos. La longitud de espaciamiento del reticulado depende del tipo de yacimiento y distribución de la mineralización. Ahora vamos a tener lo que viene a ser el muestreo por trincheras. Este va a ser parte del muestreo en canchas o de cargas y consiste en abrir zanjas perpendiculares al eje principal de la cancha, en toda su profundidad y a intervalos regulares. El total de material extraído de las trincheras va a constituir la muestra y debe tener especial cuidado con el cuarteo. Luego también tenemos lo que viene a ser el muestreo por pozos, donde parte de este muestreo en canchas o de cargas va a ser un método algo más laborioso que el anterior, eso sí, pero va a consistir en excavar pozos verticales en las intersecciones de un reticulado, de espaciamiento conveniente en la superficie de la cancha, atravesando así completamente el material involucrado. Por último tenemos lo que viene a ser el muestreo de cargas, donde parte del muestreo en canchas o de cargas viene a consistir en coger porciones de muestra al azar,
del total de la cancha, y el ensayo va a durar como una idea aproximada de la concentración del mineral. Y por ello es que su confiabilidad va a ser muy reducida, ¿no? Es como una ligera desventaja que va a correr. Y con este muestreo, obviamente, se corre el riesgo de un enriquecimiento algo incidente, ¿no? Dentro de la muestra. Bueno, después hablemos sobre el muestreo sistemático. El muestreo sistemático se va a definir como aquel destinado a obtener una muestra de cualquier tipo, a cierto intervalo que sea regular y constante. Las muestras se toman en una malla regular y en intervalos regulares de tiempo o de espacio. Sin perjuicio del anterior, se va a entender por muestreo sistemático aquel que está dirigido a muestrear solo una característica geológica, pudiendo así, en este caso, alcanzar dimensiones distritales, ¿no? En este también tenemos como de ejemplo lo que viene a ser la muestreo en sondeos o el drill sampling, que va a ser uno de los métodos de perforación más utilizados de recuperación de testigos con brocas de corona diamantada, por las razones siguientes, ¿no? La muestra que se obtiene es continua, el volumen de la muestra por unidad de longitud es más o menos consistente y el testigo puede ser analizado en superficie, en condiciones cómodas y seguras. Bueno, también vamos a tener que los problemas de contaminación en este tipo de muestreo van a ser muy reducidos. Otros métodos de perforación y rotación de percusión van a extraer fragmentos del material perforado o también lodos, ¿no? Y en estos casos la confianza del muestreo va a ser considerablemente menor y se va a perder precisión en la información geológica. El muestreo de los ripios va a implicar incluso en la utilización de lo complicado, ¿no? Para poder hacer más recolección de las muestras. Ahora, dentro del muestreo va a haber errores, y los principales pueden ser el error fundamental, que es, por ejemplo, el mínimo error de muestreo que va a existir según sea el protocolo. El error de agrupamiento o segregación, que va a corresponder a un error adicional, ¿no? Debido a que en la práctica de las muestras no se colectan todas ni del todo a sus fragmentos a la vez. También va a ser un error de delimitación del incremento, y esto va a ocurrir por desviaciones, lo que viene a ser en todas las direcciones relevantes del lote, o un error de preparación. Y este ya viene a ser más que todo error humano o inclusive por hechos de contaminación o alteración. Con respecto a la calidad en el muestreo, que viene a ser el QC y el QA, el control de calidad viene a ser el QC, y este va a ser la fase de la supervisión que está dentro de la fase de recojo de muestras, ensayos y otros, y así se va a verificar que se está cumpliendo con todos los procedimientos establecidos para la actividad, dando así la seguridad de que no va a ser necesario repetir todo el proceso luego. Para que este procedimiento se pueda cumplir, debe de haber, pues, un cruce o al menos una repetición del muestreo de la población total, algo que sea al azar. Y se deberá indicar que lo más correcto es definir del muestreo las estructuras con un porcentaje de repetición de muestras, ya sea con otro grupo de trabajo o con otro método, y bajo la supervisión, obviamente, de un geólogo. Con respecto a lo que viene a ser la seguridad de calidad o el QA, viene a ser la definición de seguridad de la calidad, ¿no? Y esta se da por la revisión final del producto para lograr que se ubique en los rangos o parámetros normales, por lo cual se va a requerir tener un conocimiento muy amplio sobre el producto adecuado. Esta actividad va a verificar que el resultado tenga sentido lógico y que deba dar información que se pueda verificar dentro del terreno, aunque incluso esté dentro de una lógica o el orden o magnitud aceptable, para que se pueda basar en el control de la calidad. Ahora hablemos sobre los resultados del muestreo. Las muestras de laboratorio van a consistir en trozos de tamaño desigual y suelen estar húmedas, ¿no? Por esta razón, para que dichas muestras puedan ser analizadas, deben ser secadas, como lo explicamos en un inicio, y molidas y reducidas a un tamaño adecuado, para que así puedan revisarse en el laboratorio, y donde se va a poder proceder a analizar los ensayos de la muestra, por los elementos que figuren en un talón enumerado, ¿no? Esos que van a identificarlos dentro de sus lugares de acompañamiento. Y estos resultados obtenidos en dicho laboratorio van a constituir luego los resultados del muestreo mismo y van a ser consignados en el respectivo informe o diario de leyes.
pues una ley de mineral, ¿no? Ya acá vamos a dar como una especie de conceptos. Es el contenido de un determinado metal en un mineral, el cual va a estar expresado en proporción de su peso. Y hay una ley para cada uno de los metales que contenga dicho mineral. Como los ensayos se hacen sobre una muestra de mineral seco, pues las leyes se van a referir al contenido mineral seco. Y estas van a expresarse comúnmente de dos formas, por su porcentaje o también por el peso en gramos y onzas, ¿no? También vamos a, parte de los resultados del muestreo, a obtener lo que vienen a ser los planos del muestreo. Estos planos van a constituir como el mejor método para poder así registrar los resultados del muestreo y poder estudiarlos comparativamente esos resultados entre sí, con respecto al total del depósito mineral. En sí son planos que son simples, ¿no? Son planos topográficos, pero que van a servir mucho lo que viene a ser con respecto a brindar información dentro de la mina, sea de tipo subterráneo o de open pit. Ambos son muy informativos. Ahora ya para culminar el trabajo, pasemos a lo que vienen a ser las conclusiones. El muestreo es una actividad muy importante dentro de todo tipo de mina, sea subterránea o open pit, porque va a las finales a poder caracterizar e inclusive llegar al fondo de lo que queremos saber con respecto a las muestras, ¿no? Los aspectos como ambiente geológico, alteraciones hidrotermales o inclusive sus controles estructurales van a ser muy determinantes para que pueda ser sencillo o no, ¿no? Inclusive si presenta data geoquímica. La toma de una buena muestra en un lugar es el resultado de obtener así un posible yacimiento mineral de interés, ¿no? Y que pueda ser así ser aprovechado. Siempre la toma de muestra debe hacerla un geólogo o una persona que sea experta hasta que se entrega al laboratorio para su respectivo análisis. Y por último, pues un muestreo correcto es muy fundamental para la vida útil de la mina, pues si queremos que ésta siga produciendo y se pueda seguir explotando, un correcto muestreo se va a encargar de todo eso. Y bueno, esta vendría a ser la bibliografía que he usado para la elaboración de este trabajo. Y eso sería todo, ¿no? Muchas gracias.